Gracias a usted que nos acompaña en la entrevista en línea en este viernes 14 de marzo de 2014. Saludos a quienes están con nosotros a través del www.laprensagráfica.com, sobre todo a nuestros compatriotas sin duda alguna que están en el exterior, Estados Unidos, en Canadá, en Italia, en España, en diversas partes del mundo. También agradecemos a quienes nos acompañan por la señal abierta en Canal 37, señal abierta de televisión, Canal 99 en cable de Tigo. El Tribunal Supremo Electoral ha concluido el escrutinio final, pero debe resolver sobre un recurso de nulidad presentado por el Partido Arena. Solo falta que el FMLN oficialice los resultados, entonces el FMLN conducirá los destinos del país 5 años más, pero esta vez bajo la conducción directa y a todos los niveles del partido de izquierda. ¿Cuál será el rumbo de la economía? ¿Cuáles son los primeros pasos que se pueden esperar en esa materia? Algunas de las interrogantes, pero antes de eso, sin duda alguna, hablaremos de lo que ocurrió el pasado domingo 9 de marzo y un poco más atrás, que tiene que ver con la evolución, el desarrollo de la campaña electoral, el papel del árbitro de este proceso, como es el Tribunal Supremo Electoral. Mucho de qué hablar. Está con nosotros en nuestros estudios Jorge Dabul, es el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada ANEP. Ingeniero, es un gusto, bienvenido. Un gusto, William, un placer estar en tu programa. Bueno, ingeniero, debemos entender que ustedes han trabajado entonces un informe, ¿no? No sé si es preliminar o es definitivo en torno a todo el proceso electoral, porque el evento obviamente se remite a los dos eventos, el 2 de febrero y el 9 de marzo. Este informe tiene que ver con todo el proceso. Sí, como tú recordarás, durante ambos procesos de elecciones, el del 2 de febrero y el del 9 de marzo, las diversas ONGs nacionales y extranjeras acreditaron observadores para los procesos. ANEP, como todas las elecciones que se han dado, acreditó en la primera elección 183 observadores y en la segunda 313 observadores. Pero como ANEP es una institución que está en una permanente auditoría social y verificando los procesos antes, durante y después, y hemos hecho un resumen de lo que se vio antes de la elección, lo que sucedió el día de, tanto en el 2 como en el 9 de marzo, y obviamente posterior no podemos hablar mucho porque lo que se conoce es limitado en el sentido de algunas actas que han estado malas, algunos reclamos que han hecho algunos partidos, pero ahí a nosotros no podemos porque no tenemos ni los votos, ni las actas, ni podemos contar, así que nos hemos limitado a la parte que nos corresponde. Y hemos hecho este documento que este día va a comenzar a ser distribuido en las embajadas del país, en las instituciones internacionales, inclusive vamos a compartirlo con otros países que directamente nos lo están solicitando, y creemos que es primero una responsabilidad hacerlo, ya que hemos sido acreditados, hay que hacer este ejercicio, y segundo creo que es importante que los salvadoreños y las personas fuera entiendan todo lo que ha sucedido en el país, porque de lo contrario es difícil estando fuera de las fronteras entender, comprender toda la visión y por lo menos tener la opinión del sector privado sobre esto. Ahora bien, entonces estamos hablando que tiene que ver más que todo con el proceso, ¿no? Con el proceso, pero por supuesto se habla del día de, ¿verdad? Claro. Ahora bien, vamos entonces por partes. Árbitro principal, porque esto es clave, ¿no? El papel del Tribunal Supremo Electoral, de eso depende muchísimo de que finalmente se hable de transparencia, se hable de cristalinidad en todo este evento electoral. ¿Cuál es la evaluación que hacen en torno al papel del Tribunal Supremo Electoral entonces a lo largo de este proceso electoral que hemos vivido? Bueno, tenemos 13 observaciones sobre el tema del Tribunal Supremo Electoral y quizás te las puedo resumir en términos generales. Se dio una evidente desequilibrio en las funciones del Tribunal Supremo Electoral en el proceso de impartir justicia, de delimitar propaganda, de permitir o no permitir cómo los partidos o inclusive la sociedad civil se expresaban. Fue un Tribunal Supremo que en la primera vuelta brilló por su ausencia en el llamado a los votos a los salvadoreños. Y cuando en la segunda vuelta instituciones de la sociedad civil como Aliados por la Democracia, como el Grupo 300, como FUSADES, como ANEP, hacíamos un llamado a los salvadoreños a emitir el voto. Ninguno de los spots, en ninguno de los casos, estaba llamando
por votar por ningún partido, en ningún momento se estaba criticando a nadie, es más, se estaba haciendo el trabajo que le correspondía al Tribunal Supremo Electoral y que no estaba haciendo, y todos los spots fueron inmediatamente retirados. Inclusive a FUSADE se le trató de imponer una multa, a NEP tenemos la próxima semana que ir a defender el tema, pero era obvio que el tribunal estaba siendo imparcial. El presidente de la República el día 2 de febrero, yo estaba sentado esperando a pasar una entrevista en un canal de televisión, y a las 3:37, o sea 1 hora 23 minutos antes de que se cerraran las elecciones, salió el tribunal diciendo, es cierto, esos 200 spots del presidente que están corriendo no deberían de estar corriendo, ya le pedí que lo quitara. Eso es una burla a la inteligencia de la gente. Este ha sido una institución que ha deslegitimado todo el proceso, que ha entre el proceso previo y el proceso durante ha generado grandes dudas sobre qué está sucediendo, y creemos que esta es la prueba más importante que tienen los salvadoreños de por qué se necesitan instituciones que funcionen. La gente puede pensar, ¿y a mí qué me importan las instituciones? Yo no como de las instituciones. Por supuesto que comemos de las instituciones, si estas no hacen bien su trabajo. Ahora, cuando se dice que estas son las reglas del juego que se han tenido siempre, el Tribunal Supremo Electoral es el mismo que se ha tenido, el mismo andamiaje legal, el código electoral es el mismo, con estas reglas se han participado siempre en elecciones, ¿qué hace la diferencia entonces? A ver, este no es un tema de lo que dice la ley, sino cómo lo aplica el tribunal. Es decir, la ley puede tener, ellos no pueden ir más allá de la ley, estamos claros con eso, pero la ley les decía, por ejemplo, retirar los spots, pero retiraban los spots de la sociedad civil inmediatamente, y al presidente de la República, por ejemplo, lo dejaron llegar hasta el último día, y ni siquiera en la segunda vuelta le hicieron que dejara de hacerlo. La Corte Suprema de Justicia, en su sala de lo constitucional, saca una resolución que los funcionarios no pueden participar. Como no hacen caso el 2 de febrero, saca una nueva resolución y les vuelve a decir, señores, no pueden, aquí está, mire, A, B, C, D, E. Tribunal Supremo Electoral brilla por su ausencia. Él es el tribunal encargado de aplicar esa resolución y no lo ha hecho. Además de que hemos visto a algunos de sus magistrados públicamente expresando posiciones en un proceso eleccionario, y eso no puede ser. Eso es como que cuando tú entres a un partido de fútbol, juega la Alianza y el Águila. Entonces entra el árbitro y dice, bueno señores, antes de comenzar el partido, quiero que sepan que yo nací en San Miguel y soy aguilucho, y quiero mucho al partido Águila y me identifico con el partido Águila. Vaya, empiecen y jueguen. Ese fue el rol que cumplió el Tribunal Supremo Electoral. Es exactamente la descripción más clara, hablando en fútbol, para que la gente lo entienda. Bueno, estamos hablando del magistrado Walter Araujo. Hay varios magistrados, de hecho hay magistrados que se han expresado a través de redes y otras cuestiones, digamos, de forma abierta y clara. Y cuando tú empiezas a ver el accionar del tribunal, te puede ir validando cualquier duda que pueda existir al respecto. Cuando tú ves un tribunal que hace las cosas de las que estábamos hablando, te das cuenta que está actuando de una forma parcializada en el quehacer de impartir justicia electoral. Ahora, estamos hablando ya sobre hechos consumados. Hechos consumados, sabemos que así es, pero el que no aprende de la historia está condenado a repetirla, y yo creo que como sociedad tenemos la obligación de exponer estas cosas, y si esto se puede llevar a otras instancias para buscarle remedios, hay que hacerlos. Yo creo... ¿De qué estamos hablando, perdón, Jorge? De llevar a otras instancias, por lo menos, no sé, ir a hacer la denuncia pública, desde luego, que es lo que están haciendo, pero ¿qué? Ir a Corte Suprema de Justicia, a ver, los partidos, organismos internacionales, no sé. Los partidos políticos pueden hacer lo que estimen conveniente en el tema de la elección. Nosotros, por ejemplo, estamos evaluando demanda a el Tribunal Supremo Electoral, tanto patrimonial por el tema de haber retirado spots y haber agredido nuestro libre derecho de contratación, como estamos evaluando penales por un tema de arbitrariedades. Entonces, tenemos nuestros abogados trabajando en eso, y si es necesario y podemos hacerlo, lo vamos a hacer. Ahora, ¿se puede llevar a instancias internacionales? Más como para informar que como para que incidan. Las instancias internacionales, más que todo, son los ojos del mundo
para presentar, digamos, lo que sucede, pero difícilmente pueden tomar acciones internamente en este tipo de cosas. Ahora, ¿qué ha habido entonces en el marco de esto? Un fallo sobre la institucionalidad. Totalmente, la institucionalidad no ha funcionado, desgraciadamente. Siempre pensamos que la institucionalidad es el nombre de la institución, las reglas de la institución, las leyes de la institución, pero la institucionalidad solo se puede validar cuando un funcionario hace valer la ley, cuando hace que las cosas funcionen. Si no lo hace, si las viola, si las dobla, entonces tenés un problema de una institucionalidad que no funciona. ¿Qué pasa, por ejemplo? En Venezuela? Y sigo poniendo el ejemplo porque creo que es un problema válido. Alguien que estaba reclamando por toda la violencia y todo dice algo y llegan las fuerzas del orden y lo capturan. Y entonces le dicen al presidente Maduro, mire, pero eso es una violación de los derechos de la expresión. Mire, allá pregúntele usted a los de seguridad por qué lo agarraron. El de seguridad es el que trabaja con él. Mándelo a los juzgados. Todos los juzgados los tiene comprados él y trabajan para él. Entonces que la fiscalía lo defienda. Sí, pero es que la fiscalía también la maneja él. Y vuelvo al tema con el que estábamos hace 3 minutos. Si las instituciones no son independientes, se cae en el autoritarismo. El mismo autoritarismo de derecha o de izquierda es igual. Son malos. Muchos que dijeron pelear contra el autoritarismo de derecha, hoy están apoyando el autoritarismo de izquierda. No dicen, no entiendo. ¿De qué estamos hablando? El país que no tiene instituciones independientes, tarde o temprano, y más temprano que tarde, termina cayendo en las manos del autoritarismo, del poder y del control total de la vida de los ciudadanos. Bueno, perfecto. Han ocurrido otras declaraciones. El Tribunal Supremo Electoral está viendo el proceso de nulidad que ha solicitado el Partido Arena. No habla todavía oficialmente, ya más bien de ratificar a la fórmula presidencial del FNL como la ganadora de esta elección, aunque ya se cerró el escrutinio final. Vamos a hablar un poco de esto porque ha dado conferencia de prensa el día de ayer la fórmula presidencial hablando de extender la mano a la oposición política y desde luego también al sector empresarial del país. Vamos a la pausa, regresamos. La pasión del deporte la vives también en elgráfico.com, el sitio deportivo más completo de El Salvador, con la información actualizada y resultados minuto a minuto de los partidos en juego. Elgráfico.com, conectados por deporte. La interacción con la tecnología llega con múltiples formatos. Nueva revista Tech Live, la información tecnológica más actual y los gadgets que modifican tu estilo de vida. Tech Live es una revista multiplataformas que te ofrece los últimos avances de la tecnología, las herramientas de mayor utilidad e interesantes artículos de la era digital. Escoge el medio que te mantendrá actualizado o visita nuestra web. Espera el futuro con Tech Live, una publicación de Grupo Dutriz. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas. Para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriz Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. Infórmate. Exprésate. Y disfruta tu música. Punto 105. La radio del joven adulto.
Es un gusto que siga con nosotros en la entrevista en línea. Transmitimos desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Jorge Dabú, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada ANEP, está con nosotros. Jorge, el día de ayer entonces decíamos la fórmula presidencial del FMLN ha dado conferencia de prensa. Creo que usted ha leído, ha escuchado las declaraciones, exhortando a la oposición, al Partido de Arena, al entendimiento, al diálogo, y en esto también enviando mensajes claros al sector empresarial del país. ¿Cómo recogen esas primeras declaraciones ustedes? Bueno, quizás hay que comenzar diciendo que el rol de los sectores productivos es producir, generar desarrollo. El rol de las instituciones que rigen el tema empresarial es velar por los principios de una sociedad libre, porque esos son los principios que te permiten desarrollarte como empresa y como país. Nosotros hemos estado siempre abiertos al diálogo, cuando el diálogo es sincero, cuando el diálogo es con una visión honesta del desarrollo del país y cuando el diálogo busca soluciones a los graves problemas y no salidas a las coyunturas del país. Si esa es la dinámica del diálogo, ANEP hoy como siempre se va a sentar a dialogar. Hay cosas que llaman la atención, como por ejemplo, los invitamos a participar con los empresarios en un debate antes de las elecciones y fue el único partido que dijo no quiero participar. Luego el señor Óscar Ortiz dijo queremos sentarnos a platicar con ellos. El 12 de febrero, entre la primera y la segunda ronda eleccionaria, yo le envié una carta invitándolo a una reunión con 800 empresarios para que expusieran lo que quieren exponer y que se pueda tener un contraste de ideas, y la respuesta fue que tampoco les interesaba dialogar. Entonces uno se queda como con dudas, pues, o sea, antes no, ¿por qué? Ahora sí, ¿por qué? Tú recordarás que hace 3 meses, cuando nosotros estábamos exponiendo los grandes problemas del país, el señor Sánchez Serén dijo que había que ponernos un bozal. Entonces, ¿cómo querés dialogar si agredís? ¿Cómo querés hacerlo si te denegás a participar en el diálogo? O sea, lo que estoy diciendo es que son contradicciones que están ahí y que hay que ver de qué se trata. Termino diciendo con lo que comencé este espacio. Siempre hemos estado y siempre vamos a estar en la disposición de sentarnos y de dialogar si el diálogo es franco, es honesto y busca resolver los problemas. Si el diálogo es convencerte, obligarte o intimidarte para una formulación de propuestas que van a fracasar como las que han fracasado con este gobierno actual, nosotros no podemos ser parte del fracaso. Nuestra responsabilidad es ser parte del progreso y del desarrollo. No por ponernos de acuerdo nos ponemos de acuerdo en hacer las cosas mal. Y yo creo que eso es importante. Ahora, pero por cualquier disposición, cualquier medida que se adopte en un futuro gobierno del FMLN tendrá un impacto a todo nivel. Claro, por supuesto. Y por eso tenemos que discutir y dialogar. O sea, a ver, la parte del diálogo consiste en exponer, en presentar, en contraponer ideas y propuestas. Ese es el diálogo. Tiene que ser en ambas vías, si no es un monólogo, que es lo que se tuvo con el presidente Funes. Fue un monólogo, porque llegábamos, la sociedad civil, el CES y todos los que llegábamos a hablar, te decían sí, pero terminaba haciendo lo que el gobierno quería hacer. Entonces, el diálogo es un intercambio de ideas, de propuestas, de soluciones. Si al final te dicen, mire, ¿sabe qué? No, vamos a hacer esto que nosotros queremos, y véngase, hágalo, porque nosotros lo que queremos, si eso va a funcionar, lo vamos a acompañar. Si no va a funcionar, igual que como lo hicimos con el presidente Funes, igual como lo hicimos con el presidente Saca cuando hizo cosas incorrectas, no se pueden acompañar. Ahora, un diálogo condicionado. No, o sea, no es posible un diálogo condicionado. No, a ver. ¿Sobre la base de qué términos se puede, hay que sentarse entonces? A ver, es que ¿cuáles son los términos? Es que tenemos que ubicarnos en este tema. Tú puedes dialogar con un amigo sobre fútbol y no ponerte de acuerdo en nada. Pero dialogaste amistosamente con un amigo. Y no pasa nada. O sea, y no pasa nada. Nosotros no estamos para hablar de fútbol con nadie. El rol nuestro es buscarle soluciones al país. ¿Qué es la primera excusa? Y fíjate bien, creo que esto es importantísimo lo que te voy a decir, William. ¿Qué es lo primero que dicen los gobiernos incapaces, como este que tenemos ahorita?
cuando no le funcionan las políticas públicas? Es culpa de los empresarios, es culpa de la sociedad, es culpa de los que no quieren, es culpa de los que se van, es culpa de los que se quedan. Es lo que hacen los gobiernos incapaces. Entonces, si nosotros no dejamos claro la posición institucional de lo que hay que hacer, esas culpas que nos tiran nos caerían con razón, con justa razón. Por eso todo lo que dice el presidente y nos echa la culpa, a mí me da risa, porque es obvio que él no ha hecho caso de un montón de cosas que debió haber atendido y ya el fracaso lo tiene en sus manos. Entonces lo mismo pasa aquí. Nosotros no estamos hablando de fútbol y nos vamos a poner de acuerdo en eso. La responsabilidad que tenemos y la responsabilidad que tienen los gobiernos hay que afrontarla con claridad y siendo responsables cada quien de lo que corresponde. Ahora, en el marco de todo esto hay mucho discurso, pues mucho planteamiento, mucho discurso, pero en términos prácticos, por ejemplo, ustedes, ¿cuál es la señal concreta que ustedes esperarían para poder dar un paso que lleve a sentarse a conversar? Es decir, me estaba diciendo hace unos minutos que vieron señales contradictorias. Antes de la elección presidencial no llegó la fórmula del FMLN al encuentro, llamaron a Óscar Ortiz, le enviaron una carta, tampoco hubo respuesta. Está claro eso, pero entonces a partir de hoy lo que viene, o sea, ya se parte de hechos consumados, es casi inminente que el FMLN entonces se sienta a gobernar este país a partir del próximo 1 de junio. Entonces, las señales concretas. A ver, independientemente de lo que yo piense o lo que pensemos como Comité Ejecutivo de ANEP, creo que hay una sociedad, William, que la tenés dividida prácticamente en dos mitades. Eso es lo que tenemos ahorita. Una mitad que por decisión o porque la engañaron quiere vivir en el socialismo, y una mitad que por decisión o porque la engañaron quiere vivir en capitalismo, si lo queremos ver así, ¿verdad? Las decisiones están divididas y ante esa realidad la legalidad de una fórmula que ha sido electa no es suficiente cuando los encargados de la legalidad han violado las leyes. Estoy hablando de la resolución del Tribunal Supremo Electoral, es decir, una resolución del tribunal en un caso como este tiene valor legal, pero no tiene la legitimidad que necesitas para que la sociedad empiece a funcionar correctamente. ¿A qué me refiero? Una vez el Tribunal Supremo Electoral firma las credenciales, termina en su rol, pero ese gobierno que va a ser, que va a comenzar su trabajo el 1 de junio, necesita que la sociedad crea en él, que justifique y aunque no esté de acuerdo con él, respete que sea su gobierno porque lo ha elegido la mayoría. Entonces la primera decisión, porque tú me decías de qué estamos hablando, tiene que legitimarse y creo que eso tiene que ser a través de una resolución abierta y transparente de lo que fue el proceso eleccionario, que hasta ahorita no lo ha sido. Es decir, que se abra, que se revisen actas, que se haga lo que se tenga que hacer para que todo el mundo esté de acuerdo. Ganaron ellos, bendito sea Dios, ellos ganaron, vamos a vivir en el socialismo, está perfecto. Esa fue la decisión de los salvadoreños, vamos a ver cómo construimos lo mejor posible con una visión diferente. Ya tú validaste algo. Creo que ese es el primer paso, William, que hay que pasarle. O sea, antes de llegar al otro paso hay que dar o sea, es que ni siquiera el tribunal les ha dicho que les ha dado las credenciales, pues ahorita todo está en un limbo jurídico. O sea, eso es lo que tenemos ahorita. O sea, yo sé que todos los medios y todos te están preguntando, a mí me están preguntando que qué vamos a hacer con el gobierno. Ayer me llamaba un periódico para decir, mire, ¿qué va a hacer con el próximo gobierno? Mire, si yo no sé todavía cuál es el próximo gobierno. Espérese que esto se termine y yo con mucho gusto le puedo explicar, pero esto es un proceso que hay que terminarlo ordenadamente. Bueno, pero creo que eso es primer paso, no es el único, pero es el primer paso. Luego, antes, las medidas económicas, William, demoran algún tiempo en generar condiciones de progreso y de desarrollo. No son automáticas, no es que hoy la pongo, la otra semana la cosa está bien. Yo creo que hay un primer paso que yo invitaría, si es que el FMLN termina como ganadores de esta contienda electoral, que es un primer buen paso para generar confianza. Aliados por la Democracia, por ejemplo, pasó 7 reformas, que son 7 reformas que garantizan que el Estado de Derecho,
que la institucionalidad y que la democracia serán menos lesionadas que lo que normalmente sucede cuando hay gobiernos abusivos. Ese es un primer gran paso. ¿Por qué no se aprueban esas reformas que hablan? No, ni siquiera hablan del gobierno central, fíjate que ni les afecta a ellos como gobierno central. Habla de la Fiscalía General de la República, de los consejos municipales plurales, del financiamiento de la Fiscalía, de las elecciones de segundo grado, del tema de la Corte Suprema de Justicia. O sea, son temas que ni siquiera tienen que ver directamente con el Ejecutivo. ¿Por qué no su partido y los otros partidos, por supuesto, dan esos pasos? Esa es la base, William. Si tú construyes un edificio en arena movediza, ese edificio puede ser el más bonito del mundo, se va a terminar cayendo. Si tú construyes sobre roca firme, tú puedes ir construyendo, aunque sea ladrillo por ladrillo, pero vas a ir construyendo fijo. Y eso es lo que creo que deberíamos estar haciendo como país en estos momentos. Ahora bien, ¿se puede gobernar en este país teniendo la mitad de los respaldos, la mitad de la población de su lado? Y en este caso, por ejemplo, el FMLN podría hacerlo, o ustedes que pueden estar en la otra mitad, digamos, quedarse simplemente de brazos cruzados y dejar pasar. Yo creo hay una frase que anda corriendo ahí por las redes, creo que era el presidente Kennedy, que decía: se puede ganar las elecciones con el 50% de los votos, pero no se puede gobernar sin el otro 50%. Y yo creo que ese es un sabio mensaje. Tú podés imponer un modelo con el 50%, pero podés generar una propuesta de país solo con el 100%, bueno, con la mayoría de la gente. Es difícil tener el 100% de acuerdo, pero fíjate que esto es bien importante, William. Cuando tú tienes 50 y 50, tú estás hablando de dos modelos. Olvidémonos de Norman Quijano y de Sánchez Serén. Olvidémonos del FMLN y de Arena. Olvidémonos de ellos por un minuto. Es una sociedad que te está diciendo: yo quiero vivir en un modelo, y una sociedad que te está diciendo: yo acepto vivir en otro modelo. Y esto marca una cosa bien importante. Son dos cosas contrarias. Ahora bien, perdón, solo un paréntesis, Jorge. ¿Realmente lo que se jugó el pasado 9 de marzo tiene que ver con modelos de vida, de la forma en como quiero vivir yo? Digo, porque de repente uno en el ambiente o en las conversaciones ya particulares no respira que la gente entienda de que eso es lo que se ha jugado. O sea, ¿se ha jugado eso? O sea, no es dramático un planteamiento así. Yo no tengo duda que lo que se ha jugado en estas elecciones fue un cambio de modelo. No tengo duda al respecto, ni un pelito de duda de eso. Que la gente no lo entendió, eso es diferente. Eso es diferente, yo concuerdo contigo, la gente no lo entendió. Quizás porque el partido de oposición no supo transmitirlo, porque no supo explicarlo, porque los otros lo escondieron muy bien, porque la gente votó por la cancioncita, el vasito de leche y los zapatos sin saber que estaban votando por el futuro diferente de su país. Yo te garantizo que hemos escogido entre modelos de vida que van a cambiar el quehacer en este país dramáticamente. No estamos escogiendo entre dos rumbos paralelos, estamos escogiendo entre dos rumbos totalmente opuestos. Bien, hacemos una pequeña pausa comercial, regresamos con más. Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. En la UFG, el futuro cambia y evoluciona con cada paso que das. Aquí estudias, aprendes y aprendes más, porque tu pasión es nuestra pasión. Y junto con nuestra formación académica, tecnología y herramientas, encontrarás lo necesario para el pleno desarrollo de tu potencial y poder convertirte en un auténtico líder. Universidad Francisco Gavidia, tecnología, innovación y calidad. Infórmate.
Exprésate y disfruta tu música. Punto 105, la radio del joven adulto. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live del Grupo Dutris. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutris, multiplicamos la forma de informarte. Bueno, me interesa, Jorge, que hablemos un poco, ampliar un poco más la idea de lo que estábamos conversando en los últimos segundos del segmento anterior, porque bueno, esto de la selección de 2 modelos, obviamente en la campaña no se... Bueno, el FMLN en este caso, que es quien eminentemente será el que va a gobernar, no lo planteó en esos términos, o sea, de que hay un cambio de modelo, una forma de vida distinta, pero si la gente decidió por ahí, entonces, digamos, ¿cuál es el modelo? ¿Cuál es el modelo? El modelo que ustedes están viendo que se puede tener como alternativo en este caso, y que es por donde entonces se podría caminar si es que entonces el FMLN llega al poder. A ver, vamos a tratar de explicarlo un poquito, lo que nosotros estamos viendo. Digo, porque creo que esto es importante porque da luces de lo que puede pasar entonces, desde la visión que tienen ustedes sobre los 5 años en adelante, futuro. Así es. A ver, el tema de un modelo socialista no me lo he inventado yo. Podemos encontrar en el internet 20 declaraciones de funcionarios del FMLN que te dicen: nosotros vamos a hacer un socialismo a la salvadoreña. Socialismo es socialismo. ¿En qué consiste o en qué radica la diferencia de los modelos? El modelo socialista va tomando control de la vida de la gente. No solo tiene el control del Estado, de los recursos y del poder, sino que va tomando el control del Estado, de la gente, de las decisiones. Te explico. He oído también a funcionarios de este gobierno decir: mire, necesitamos tomar el control de más instituciones. Cuando tú tienes el control de las instituciones, la libertad y la democracia dejan de funcionar. Sencillamente porque si tú, por ejemplo, le vendes la comida a un hospital del Estado y de repente el Estado no te paga, por las razones que sean, o te saca, tú venís y decís: mire, yo me voy a ir a quejar ante las autoridades o ante las instituciones. Entonces vas a llegar a una institución y te vas a decir: sí, mire, fíjese que no tiene razón, váyase a la otra institución. Vas a llegar a la otra institución: sí, mire, fíjese que no es conmigo, váyase a la otra esquina, allá al otro lugar. Entonces tú perdés tu oportunidad de vivir en democracia y de tener libertad. Los estados socialistas son expertos en hacer esto. Y vuelvo al estado socialista del siglo XXI en Venezuela. Allá, ¿a quién le vas a ir a decir: están violando la ley? ¿Por qué callan a un medio de comunicación? ¿Qué hace el presidente Maduro allá? A partir de ahora los medios de comunicación no pueden transmitir tal cosa. Y entonces el medio de comunicación, ¿con quién se va a ir a quejar? ¿Con los empleados de Maduro? No le va a funcionar. Entonces el Estado se convierte en el administrador de tu vida. Eso es lo que funciona. En el Estado, digamos, donde se privilegia la libertad y es democrático, que tiene grandes imperfecciones, pero que la sociedad tiene la posibilidad de cambiarlo. En el socialismo no tienen la posibilidad de cambiarlo. En el socialismo del siglo XXI por lo menos. En el otro, que hay imperfecciones, tú tienes la posibilidad, la libertad de hablar, de expresarte, de hacer, de solicitar y de llegar y abocarte a las instituciones que puedan tener algún grado de independencia. Por ejemplo, ahorita en El Salvador, tú tenés una sala de lo constitucional que actúa con gran independencia. ¿Qué es lo que tú ves con la sala de lo constitucional? Saca una resolución y el partido en el gobierno quiere hasta quitarlos del poder. Y se fueron inclusive cuando fue aquel famoso 743 y todo lo que sucedió, ¿qué hizo el partido del gobierno, incluyendo el presidente de la República, para quitarlos? Hasta se fue a la Corte Centroamericana y llamó a todos sus
secuaces para que les ayudaran a ver cómo coartaban libertad. Y así va funcionando. Entonces las instituciones que ahorita aún son independientes son muy pocas y hay que saberlas defender. Ahora, esta parte interesante porque en algún momento en el marco de la campaña electoral, Jorge, cuando se abordaba este tema y se tocaba el tema de Venezuela, se decía, bueno, es que es campaña sucia porque el FMLN no va por ese camino. Hoy obviamente no se han sentado todavía a gobernar directamente el FMLN, aunque ya lo viene haciendo con Mauricio Funes, ¿no? Pero hoy ya no estamos en campaña, ya no hay... pero el tema está presente, o sea, ¿es imposible sacar el tema de Venezuela, los referentes que el FMLN pueda tener? Pregunto. El FMLN, si ganó las elecciones, las ganó por Venezuela, las ganó por los recursos de ALBA, las ganó por las influencias de los países estos que, por ejemplo, bloquean instituciones como la OEA. La OEA está atrapada, por ejemplo, por el socialismo del siglo XXI. Ya no es una institución que tenga la credibilidad que en algún momento pudo haber tenido. El FMLN le debe la factura a Venezuela, se la debe a Venezuela, porque el accionar político de este gobierno, los resultados económicos de este gobierno, los resultados que viven los salvadoreños, no eran para ganar elecciones, eran para perderlas dramáticamente. El FMLN le debe la factura, le debe la cuenta a Venezuela y se la va a tener que pagar de alguna forma la va a tener que pagar. Entonces, yo no tengo duda alguna de lo que hablábamos antes, de que este es un inicio, digamos, no es un inicio, porque ya lo inició este gobierno. O sea, el presidente Funes, por acción o por omisión, ha iniciado un proceso y lo ha hecho aceleradamente. Estamos entrando a una segunda etapa de un modelo socialista que va a ser mucho más avanzada, mucho más rápida, porque ya aquí estamos hablando de una visión más clara de hacia dónde se quiere ir. Bien, ahora hablemos de lo que viene entonces, nos quedan algunos minutos, sobre la situación de la economía del país, es decir, hablemos de retos, de desafíos, porque bueno, los problemas no se han ido, o sea, quizás pasamos entretenidos, la agenda de los periodistas, de los medios de comunicación enfocada muchísimo en el propio evento electoral, en la campaña, pero bueno, los temas, los grandes temas de nación, Jorge, están ahí. La situación de la economía, la situación social que tiene que ver con la inseguridad pública, eso no se han ido, o sea, nadie los ha sacado, no se sometieron a votación, o sea, digo a votación en términos de que había que desaparecerlos, pero bueno, se tomó una decisión. ¿Qué va a pasar con el país? ¿O qué está pasando con el país mientras estamos hablando del tema de elecciones, de cómo se gobierna, o sea? Ok, hay grandes retos que tenemos como país y que el gobierno que resulte finalmente en el control del Estado va a tener que afrontar. Tenemos problemas económicos serios, problemas fiscales que pueden hasta cierto punto ahogar posibilidades de endeudamiento del país, problemas de inseguridad que también son dramáticos y problemas de confianza para generar inversiones. Eso te lo estoy poniendo a grosso modo. Pero hay una base que necesitamos resolver primero. Y es que si el país no crece de manera sostenible, arriba del 3 o del 4%, por lo menos al 3 o al 4%, tú no vas a tener los recursos para los programas sociales, tú no vas a tener los recursos para la seguridad y tú no vas a tener los recursos para resolver el problema fiscal del país. El país necesita... Perdón, la base es 3%. Mínimo 3%. No hemos llegado al 2% en los últimos años. No hemos llegado al 2%. Es más, el promedio con el que va a cerrar este gobierno va a ser 1.6 o 1.7 del quinquenio. Ese va a ser el promedio de cierre del presente gobierno. Tú necesitas, o sea, el ideal es 4 sostenible. Ahora, ¿cómo generas crecimiento? Con confianza. Imposible, por decreto presidencial, por decreto legislativo, imposible generar confianza. Cuando dijo el presidente, y me acuerdo hace un año, cuando él estaba tomando posesión, hace 5 años cuando él estaba tomando posesión y dijo, va a ser un gobierno de meritocracia. ¿Cuál meritocracia? Aquí no ha habido meritocracia.
Vamos a tener una fábrica de empleos. Aquí la fábrica nunca la encontramos, nunca se instaló, nunca se conectó. Vamos a tener un diálogo franco y abierto. Jamás ha habido diálogo franco y abierto. Ha habido agresión y ha habido descalificación. Entonces, los discursos no resuelven los problemas. Si así fuera, con ese discurso el país hubiera empezado a crecer al 5%. No funciona así. Ni mi discurso tampoco, ni el mío como rector del sector privado salvadoreño. Si yo digo, vaya señores, mañana empecemos todos a invertir, vamos a crecer al 5%. Yo no puedo cambiar la realidad que está viviendo aquel empresario en La Unión, aquel empresario en Usulután, el de Zacatecoluca, que tuvo que cerrar su negocio ayer a la 1 de la tarde, porque no se puede vivir, porque la seguridad no existe, porque no hay condiciones. Yo no puedo resolver eso. ¿Las culpas en todo esto se pueden compartir? ¿Hay responsabilidades, hay culpas compartidas en esto? ¿Entre quiénes? Digo, entre los sectores privados, el gobierno. ¿Quién tiene la decisión más importante de por dónde debe de caminar esto? Esto creo que es bien importante. La sociedad civil, donde estamos incluidos los empresarios, la única responsabilidad que tenemos en un país es de cumplir las leyes, es de ser éticos en lo que hacemos y tratar de sacar adelante el entorno en el que vivimos. El empresario su negocio, el ama de casa en su casa, el salvadoreño trabajador en su puesto de trabajo. Ese es el rol de la sociedad. El rol del Estado es generarte las condiciones para que eso funcione. Nosotros no podemos tener la responsabilidad. Si el gobierno dice, voy a poner un impuesto a las exportaciones del país, y de repente el país deja de exportar, no le puedes decir al exportador, ¿y usted por qué no exporta? Mire que usted está loco y que no sabe que no puedo exportar. Yo no puedo competir contra China, no puedo competir contra Guatemala ni contra Costa Rica porque usted no me da las condiciones. Así que bajo ningún punto de vista la sociedad puede ser responsable. Si violas la ley, si no cumplís la ley, si haces las cosas mal, sos responsable. Pero si vos estás haciendo las cosas de acuerdo a lo que se dice en la ley, la responsabilidad no te corresponde. Creo que eso es bien importante. Ahora bien, este año, usted decía, ¿se va a cerrar más o menos cuánto de crecimiento de la economía? ¿1.7? Los indicadores que tenemos ahorita, que los ha dado inclusive el Fondo Monetario Internacional, es que en el 2014, una vez más, creo que esto te lo he venido a contar varias veces, una vez más El Salvador va a crecer al 1.6 a la cola de América Latina. Estos son los datos que tenemos para el 2014. O sea, una vez más estamos con el más bajo crecimiento de América Latina y no se diga de nuestro entorno regional, que es Centroamérica, en donde el promedio está siendo alrededor del 4%. Ahora, a nivel centroamericano, el país sigue a la saga. Totalmente, es lo que te decía. Yo no sé si esta gráfica se puede ver o no va a funcionar. Bueno, si quiere, muestre la manera de constancia, pero bueno, quizás no sé si se va a poder apreciar. Sí, es un poco difícil, si la lee, mejor okay. La lee. Sí. Bueno, para que tengamos una idea, para el 2014, Panamá va a crecer al 6.9%, Nicaragua al 4%, Costa Rica al 3.8%, Guatemala al 3.4%, Honduras 2.8%, El Salvador 1.6%. El promedio de Centroamérica es un poco arriba del 4%, que es lo que te estaba diciendo. Nosotros necesitamos estar al 4% por lo menos, que no es nada del otro mundo. O sea, si tú ves que todos los países de la región crecen en promedio el 4.2%, ¿por qué no podemos nosotros estar por lo menos en el promedio del crecimiento regional? O sea, no estamos diciendo esto es algo inalcanzable, no lo es. Si lo único que necesitamos es tener confianza, seguridad para que las cosas se den. Bueno, hacemos otra pausa comercial. Cuando regresemos está el tema de la seguridad pública que no lo hemos abordado todavía. Ayer incluso leíamos un comunicado de los pandilleros saludando la elección presidencial. Bueno, cosas veremos. Vamos a una pequeña pausa, regresamos. Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe.
Porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. En la UFG, el futuro cambia y evoluciona con cada paso que das. Aquí estudias, aprendes y aprendes más, porque tu pasión es nuestra pasión. Y junto con nuestra formación académica, tecnología y herramientas, encontrarás lo necesario para el pleno desarrollo de tu potencial y poder convertirte en un auténtico líder. Universidad Francisco Gavidia, tecnología, innovación y calidad. Infórmate. Exprésate. Y disfruta tu música. Punto 105. La radio del joven adulto. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutriz. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutriz, multiplicamos la forma de informarte. Bueno, estamos al cierre de la entrevista en línea. Jorge, estamos hablando del tema de la economía. Bueno, solo para cerrar en este tema, quizás son preguntas un poco recurrentes, pero es que el problema está ahí, o sea, pero creo que es importante que la audiencia conozca esto y es, desde la visión de ustedes, por ejemplo, cuáles son las líneas, los 2-3 puntos estratégicos que deben de solventarse para que este país entonces salga un poco de este crecimiento enano que tenemos en la economía en términos generales, para que luego pasemos a hablar un poco de la seguridad pública, porque tiene un fuerte peso sobre la actividad económica del país. A ver, este gobierno actual, el que tenemos, que no ha terminado, comenzó a implementar políticas públicas, según ellos, para resolver los problemas económicos del país, sin haber resuelto la base, el sustento, el piso donde vas a construir. Y el resultado es fracaso en las políticas públicas. Hemos tenido un endeudamiento enorme, hemos tenido un gasto insostenible y el resultado es que tenemos más pobres, o sea, que no funciona. Si una vez más vamos a empezar a hacer políticas a 5.000 pies de altura, pero no queremos resolver los problemas que están en la base, vamos a seguir con esos crecimientos o peores. ¿Qué está a la base? La confianza, la seguridad jurídica, las reglas del juego claras, el tablero de juego donde los salvadoreños tenemos que jugar. Y yo creo que esa es la parte, el rol más importante que tendrá el próximo gobierno y debe generarlo rápido, debe ayudar a generar la confianza porque las inversiones no son de la noche a la mañana, la gente programa sus inversiones, la gente dice qué voy a hacer dentro de un año, qué voy a hacer dentro de tanto tiempo y el país no puede seguir a este ritmo que nos han metido este gobierno, que estamos al 1.6, nos va a tomar 60 años resolver los problemas de pobreza. No podemos esperarnos 60 años. O sea, los salvadoreños necesitamos soluciones más rápido que eso y las soluciones no se dan de manera automática. Tiene que ser un proceso y se tiene que construir. Ahora bien, tema de seguridad pública. El tema sigue ahí, o sea, promedio de momentos determinados hasta de 8 homicidios diarios. Ahora se está hablando de que la tregua prácticamente está ya no está operando. Entonces, ¿qué es lo que tiene el país? A ver, el gobierno actual en febrero del 2010, cuando estaba, digamos, comenzando, estaba en unas reuniones, que yo no sé si tú lo recordarás, en Casa Presidencial, donde un día en aquella gran mesa cuadrada estaban los medios de comunicación, otro día estaban los empresarios, después estaban las iglesias. Habían ese tipo de reuniones en donde se estaba discutiendo el tema de seguridad. Desde el lado del sector privado entregamos un documento en donde habían alrededor de 60 propuestas que tenían que ver con el tema de prevención, del ataque y de la reinserción
de los presos. El gobierno nunca adoptó políticas públicas serias, sino que después de probar varias cosas que no le funcionaron, y también le pasó al gobierno anterior, pero de probar tantas cosas que no le funcionaron, terminó con una idea, a mi juicio, descabellada, que fue el tema de la tregua. ¿Qué tenemos hoy al respecto? Y lo escuchamos de las empresas y de las personas. Tenemos encuestas que ha hecho CONAPES, una de las gremiales de ANEP, en donde llegan a miles de pequeños empresarios, y la respuesta es, mire, nosotros seguimos igual, las extorsiones siguen siendo las mismas, con el agravante que hoy nos vienen a extorsionar con más fuerza, con más dureza, porque claro que se sienten, digamos, acorazados por unas propuestas gubernamentales o por un accionar gubernamental que no está poniendo a la víctima como víctima y al victimario como victimario, sino que está revolviendo los conceptos para tratar de resolver este tema. ¿Cuál será la política pública de seguridad del próximo gobierno? Debemos ver, no sé, no la conozco, no puedo juzgar algo que todavía no sé, pero que es un problema y es muy serio para la competitividad del país. O sea, cualquier empresa que se instale en el país tiene que considerar el tema de costo, bueno, de cómo se traduce en términos de costo económico el tema de la seguridad pública. Para que tú tengas una idea, el costo del país en el tema de la inseguridad es alrededor del 10% del Producto Interno Bruto, es decir, todo lo que salvadoreños producen en bienes y servicios, todo lo que hacemos como país, el 10% de eso es un costo que tiene que ver con el tema de seguridad, ya sea que se pierden las cosas, que te las roban, que tienes que tener guardias de seguridad, etcétera. O sea, que normalmente o habitualmente en otros países una empresa no lo tiene, o sea, no tiene por qué... Es correcto. Por ejemplo, Costa Rica anda alrededor del 4 o del 5%. Entonces, cuando viene una empresa que hace zapatos en El Salvador y una empresa que hace zapatos en Costa Rica, la que hace en Costa Rica tiene un precio o un costo 5% más bajo que la del Salvador. O sea, tiene márgenes para jugar con el tema de precios, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? La empresa del Salvador no puede competir vendiendo sus zapatos y por lo tanto el empleo se pierde en El Salvador. Es que esos son los tipos de cosas que la gente no analiza. Ese es el costo de la inseguridad. Se traduce en empleo, se traduce en oportunidades, se traducen en falta de oportunidades para desarrollo en el país. Y eso es lo que nos está pasando. Cuando el costo de la inseguridad se crece, las posibilidades de empleo son menores. Están estrechamente relacionadas y funcionan de manera inversa. Ahora bien, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Este puede ser un gobierno de continuidad a lo que se ha tenido? ¿O usted cree que puede, aún cuando el FMLN continúa en el poder, pero claro, ahora es el FMLN en su pureza, ¿no?, que va a asumir a partir del 1 de junio, ¿se va a ver una continuidad de la política, lo que se hizo en 5 años, creen ustedes, o habrá una ruptura o habrá un quiebre en eso? A ver, todo lo que se ocupó en la campaña electoral de parte de los partidos políticos eran propuestas bien generales, William. Nunca te dijeron, mire, esta es la política de seguridad exacta que voy a aplicar, sino que te hablan como términos de referencia de lo que se va a hacer. Yo nunca he confiado en los planes de gobiernos antes de las elecciones, sino en las acciones de gobierno sentados en el puesto. Así que yo creo que hay que esperarnos para saber qué es lo que va a suceder, hacia dónde van a llevar el tema de seguridad. Ojalá que sea algo diferente a lo que hemos estado viviendo, porque lo que hemos estado viviendo no está resolviendo los problemas de los salvadoreños. Hace algunos minutos preguntaba y reitero, Jorge, ¿cuál puede ser la posición entonces, o cuál debería ser la posición del sector empresarial? En un momento determinado, quedarse de brazos cruzados ante lo que está pasando, tomar una posición, un posicionamiento como el que han sostenido en 5 años atrás. A ver, el sector privado, que me honro presidir en este momento, ha estado claro que hay que defender principios y lo hemos hecho. No porque no nos guste quien está gobernando, no porque tengamos algún problema personal con nadie, sino porque sabemos que el país no puede salir adelante a menos que implementemos o nos enmarquemos en esos principios. Y por lo tanto es el rol que nos corresponde. Los salvadoreños ya decidieron, está en las urnas, ¿verdad? Ya decidieron por quién quiere que lo gobierne,
cómo quieren vivir, en qué país quieren vivir, y eso debemos respetarlo. Y la gente va a tener que ir asumiendo los resultados. Lo que sí te quiero decir, y te lo digo de forma enfática, el resultado en la vida de los salvadoreños no es una decisión de los empresarios, es un resultado de las políticas públicas que implementa el gobierno. Nosotros somos los que estamos tratando de contener las malas políticas públicas. Y eso lo hago enfático porque yo no puedo, esto es algo que yo no puedo aceptar, ni de este gobierno, ni de los anteriores, ni de los que vendrán, que la responsabilidad es del sector privado. El sector privado, igual que la sociedad, no le queda más que hacer lo que la ley le permite y caminar lo que el gobierno le permita caminar. Si el gobierno es malo, los resultados serán malos. Si el gobierno es bueno, los resultados serán buenos. Y nosotros somos un facilitador. Y te pongo este ejemplo y aquí termino. Es como que tú decidas que tienes que operarte y usted se tiene que operar. Y ustedes te dicen, aquí hay 4 médicos, escoge el médico que quiere que lo opere. Escoges el médico, te opera y te fue mal. Te fue mal en la operación. No puedes decir que la culpa fue del bisturí, fue de la camilla o fue del hospital. La culpa fue del médico que escogiste. Nosotros somos el bisturí, la camilla y el hospital para sacar al país adelante, para generar la salud que se necesita. Pero el que está operando es quien rige los controles, el que define las políticas públicas y el que le deja a la población actuar o no actuar. Y eso creo que debe quedar hoy bien claro antes de que empecemos el próximo periodo presidencial. Ahora, eventualmente se mantendrán que más a la expectativa nada más. Ahorita tenemos que hacerlo porque todavía no tenemos más insumos que lo que hemos estado viendo a través del tiempo hasta la fecha. Ahora, este país tendrá elección para diputados y alcaldes el próximo año. El próximo año, es correcto. Tenemos en un año, seguimos con toda la exposición pública de todo esto, un poco cansado, pero esa es la realidad que tenemos. El inversionista es imposible que deje de observar cuando un país entra en elección, ¿no? Por todo el tema de la inversión y todo eso, de perspectivas a largo plazo. Y hoy acabamos de salir de una elección presidencial, ya se tiene de alguna forma un resultado, un poco de certeza de quién es el que ha ganado, pero entonces a partir de ese hecho ya se tiene algo concreto, pero viene elección para diputados y alcaldes, el tema de Asamblea Legislativa. A ver, tú acabas de tocar un tema importante y vale la pena aclararlo. Los que ya vivimos en el país, seguimos invirtiendo porque tenemos que seguir manteniendo las empresas y las fuentes de empleo mientras el gobierno te lo permita. Cuando el gobierno no te lo permita ya no lo vas a poder hacer, pero mientras se pueda, se va a hacer. Hay inversionistas que están y empresarios actuales que están a la sombra de los gobiernos. Ha pasado en los gobiernos anteriores y está pasando en el gobierno actual y va a pasar en el próximo gobierno. Eso no les importa las políticas públicas porque esos son un mecanismo de validación de los gobiernos. Y te lo repito, pasó en los gobiernos anteriores, está sucediendo con este gobierno y va a pasar con el próximo gobierno. Siempre es así. Siempre es así. Y a esos no son a los que representamos nosotros. Nosotros representamos a los empresarios que quieren que las cosas se hagan bien, que la ley funcione para todos y que la libertad sea la base y el sostén del desarrollo. Ni a los de antes, ni a los de ahora, ni a los de después, que están a la sombra de los gobiernos, nos podemos representar. No está en nuestros principios y no está en nuestra obligación ni en nuestra responsabilidad. Ahora bien, el inversionista extranjero, el que viene, el nuevo, el fresco, el que no está contaminado, ese por supuesto que analiza a dónde va a ir a meter su plata. Y dice, ¿hay o no hay seguridad jurídica? ¿Me van a respetar o no me van a respetar? ¿Qué modelo es en el que se vive ahí? ¿Hay posibilidades de progreso y desarrollo o no las hay? Y ahí hace sus cuentas y dice, me voy a El Salvador, o me voy a Honduras, o me voy a México, o me voy a Chile, o me voy a cualquier otro país. Así funciona. Y esa es la evaluación que se estará haciendo. Seguramente, y se va a hacer. O sea, incluso después de la elección presidencial, porque viene para diputados y alcaldes, ¿la de diputados y alcaldes tiene alguna incidencia a ese nivel o es más la presidencial? Es importante, por supuesto es importante, pero después de ver lo que sucedió aquí en el país, en donde los puestos, los votos tienen un precio, ya ese tipo de cosas sí es importante, pero no es trascendental. Bueno, se nos agotó el tiempo, vamos a invitarlo más adelante para seguir en estas conversaciones. Como gracias, siempre, un gusto. Muy amable, un gusto.
Bueno, terminamos de esta manera la entrevista en línea. Que descansen el fin de semana. Nos vamos a ver el próximo lunes, 6:45 de la mañana, con el noticiero de la prensa gráfica, 7 en punto, la entrevista en línea. Que descansen.